Sesión 715. Las funciones del intelecto, la importancia de la visión individual y las alteraciones de la consciencia. Dije en nuestra última sesión que la noche fue crucial para Ruburt, y eso es cierto por muchos motivos. Este libro trata con la realidad desconocida, y Ruburt emprendió una excursión distinta hacia otras dimensiones la semana pasada. En estas sesiones espero mostrar las conexiones inseparables que hay entre la experiencia de la psique en diversos niveles y la experiencia resultante en los términos de los diversos sistemas, siendo válido cada uno de ellos y dando apoyo en un sentido u otro a la vida que conocéis. Ruburt ha permitido que una parte de su consciencia de esta vida se marche, por así decirlo, por una tangente, por otra ruta hacia otro sistema de actualidad, como el de su biblioteca psíquica. Su vida ahí es tan válida como su existencia en vuestro mundo. En el estado de vigilia ya es capaz de alterar la dirección de su enfoque de una forma lo suficientemente precisa como para producir una condición en la cual percibe ambas realidades a la vez. Tan solo está empezando, así que por ahora solo es ocasionalmente consciente de esa otra experiencia. Sin embargo, es consciente de ella ahora en el fondo de su mente, más o menos constantemente. Los conceptos en realidad desconocida ayudarán a expandir la consciencia de cada uno de los lectores, y la obra en sí misma está presentada de tal modo que pueda sacar automáticamente vuestra consciencia de sus rutinas usuales, de modo que pueda saltar entre la versión estandarizada del mundo que admitís y las versiones no oficiales, que son sentidas pero generalmente son desconocidas para vosotros. Ahora bien, mientras Ruburt transmite este material, le sucede lo mismo aunque de una forma diferente, de modo que en cierto sentido ha estado como picoteando entre dimensiones, practicando con la elasticidad de su consciencia. Y en este libro, más que en los anteriores, su consciencia ha sido enviada más allá, por así decirlo. La propia transmisión del material en sí misma le ha ayudado a desarrollar la flexibilidad necesaria para sus últimas búsquedas. Solo podéis alcanzar una clara comprensión o una exploración eficiente de la realidad desconocida si sois capaces de dejar atrás muchos de los hechos que habéis admitido como criterios de la experiencia. La realidad desconocida está también escrita de tal manera que, espero, pondrá en cuestión muchas de vuestras apreciadas creencias sobre la existencia. Seréis capaces de mirar incluso a esta existencia con nuevos ojos. Ruburt está dando este nuevo paso desde vuestra perspectiva, y desde ese punto de vista está haciendo dos cosas. Está entrando conscientemente en otro espacio de la psique, y también está entrando en la realidad correspondiente a dicho espacio. Esto reúne ambas experiencias de modo que coinciden. Son mantenidas, además, tanto separadamente como en un enfoque conjunto. Como regla general, solo usáis un nivel particular de consciencia, y este hace que se correlacionen todas vuestras actividades conscientes. Os dije que el propio cuerpo físico era capaz de captar otros mensajes neurológicos, además de aquellos a los que usualmente reaccionáis. Ahora, permíteme añadir que cuando se alcanza cierta competencia en las alteraciones de la consciencia, esto os permite familiarizaros en la práctica con algunos de esos otros mensajes neurológicos. Es así que Ruburt es capaz de percibir físicamente lo que está haciendo en su biblioteca. Él vio por vez primera esta biblioteca desde su interior el pasado miércoles. Estaba simultáneamente aquí, en este salón, viendo la imagen de sí mismo en el espacio de una biblioteca, y a la vez también era ese yo o ser que estaba en la biblioteca. Ante él veía una pared de libros, y el yo en el salón repentinamente supo que su propósito aquí, en esta realidad, era el de reproducir algunos de esos libros. Sabía que estaba trabajando en ambos niveles. La realidad desconocida y desconocida se mezclaron, se conectaron, y fueron vistas como caras de la misma moneda, opuestas la una de la otra. Había estado trabajando conmigo por algún tiempo, dicho en vuestros términos, pero yo no controlo su realidad subjetiva de ninguna manera. Ciertamente, sí que he sido un profesor para él, pero su progreso es siempre su propio desafío y su responsabilidad, y básicamente lo que él haga con mi enseñanza depende de él. Como muchos, sin embargo, había sido llevado a creer que la función del intelecto era principalmente la de diseccionar, criticar y analizar más que, por ejemplo, reunir y construir de forma creativa. Y el análisis se concebía como la separación de los elementos de un concepto
antes que ser la restricción de los conceptos originales. Los nuevos conceptos se tenían como intuitivos o psíquicos, como algo que se oponía a los deberes convencionales del intelecto, así que ambos parecían estar separados. Por tanto, Roburd sintió, como una cuestión de principios, la obligación de cuestionar muy vigorosamente cualquier elaboración intuitiva. Esto en realidad proveyó de un excelente método transitorio de trabajo, pues lo que él había ido considerando como intuiciones irían a hacer surgir instantáneamente nuevas elaboraciones psíquicas en respuesta a lo que había concebido como un escrutinio intelectual y el ejercicio del escepticismo. En realidad, el intelecto y las intuiciones van de la mano. En la experiencia de Roburd, las dos cosas comenzaron finalmente a trabajar conjuntamente, como debe ser. Lo que yo llamo intelecto elevado tomó entonces el control, en una espléndida combinación de capacidades intuitivas e intelectuales que trabajan conjuntamente de modo que casi parece que forman una nueva facultad. El desarrollo liberó a Roburd de muchas limitaciones antiguas y al menos le permitió tener una experiencia práctica con la realidad desconocida en unos términos íntimos. La biblioteca de Roburd existe tan ciertamente como pueda existir esta habitación, aunque también existe tan inciertamente como esta habitación. Una cosa es estar teóricamente convencido de que los otros mundos existen y sacar un cierto consuelo y gozo de la idea. Pero otra cosa muy distinta es encontraros a vosotros mismos en un entorno así y sentir que los mundos son coincidentes. La realidad es por encima de todo práctica, así que cuando expandís vuestros conceptos sobre la naturaleza de la realidad sois propensos a sentiros escandalizados, paralizados o simplemente desorientados. Así que en esta obra os estoy presentando las probabilidades no solo como una conjetura, sino que también muestro cómo tales probabilidades afectan a vuestras vidas cotidianas, y doy ejemplos de las maneras en que las vidas de Roburd y Joseph se han visto afectadas por ellas. Por un tiempo muchos de vosotros jugaréis con los conceptos mientras que evitaréis todo encuentro directo con otro tipo de experiencias, salvo las que ya sean aceptables para vosotros. Pero las inmensidades de vuestras propias capacidades os hablan en vuestros sueños, en vuestros momentos privados, así como incluso de forma inaudible en el conocimiento de vuestras propias moléculas. Hay civilizaciones de la psique, y solo al aprender sobre ellas, descubriréis la verdad sobre las civilizaciones perdidas de vuestro planeta, pues cada una de esas culturas físicas coincidió con y emergió de una parte correspondiente de la psique que vosotros poseéis incluso ahora. Muchos de vosotros estáis fascinados con las teorías o conceptos que insinúan la multidimensionalidad de vuestros seres, y no obstante os escandaliza cualquier evidencia que las apoye. Soléis interpretar tales evidencias en los términos de los dogmas con los que ya estéis familiarizados. Esto las hace más aceptables. Roburd a menudo se mostraba casi indignado cuando se le presentaban tales evidencias, pero también rechazó encorsetarlas de una manera convencional, y su propia curiosidad y sus capacidades creativas lo mantuvieron lo suficientemente flexible como para que pudiera tener lugar el aprendizaje mientras mantenía un contacto normal con el mundo que conocéis. Él ha tenido muchas experiencias en las que atisbó momentáneamente la rica otredad dentro de la realidad física. Ha conocido percepciones intensificadas de una naturaleza única. Sin embargo, nunca antes se había plantado con firmeza, mientras estaba despierto, en otro nivel de la realidad donde se permitiera a sí mismo sentir la continua conexión vívida entre los mundos. Él escondió su propio propósito de sí mismo, como muchos de vosotros hacéis. Al mismo tiempo estaba buscándolo, por supuesto, tal y como todos vosotros estáis trabajando hacia el cumplimiento de vuestras metas. Admitir su propósito, sin embargo, es decir, sacarlo a la luz, supondría para Roburd hacer una declaración privada y pública de afiliación, tal y como no la había hecho nunca antes. Las metas de cada uno de vosotros difieren. Algunos estáis embarcados en unas aventuras que tratan con el contacto íntimo familiar, con una profunda implicación personal con los niños, o con otras carreras que tocan de lleno a la experiencia física. Así que las travesías hacia realidades desconocidas podrían resultar algo sumamente fascinante,
y podrían conllevar informaciones que son importantes para vuestras preocupaciones actuales. Estos intereses serían como un pasatiempo para vosotros, añadiendo una gran comprensión y profundidad a vuestra experiencia. Rupert y Joseph escogieron especializarse, por así decirlo, precisamente en esas excursiones o exploraciones que para otros son algo secundario. El enfoque de cada una de sus conciencias estaba por tanto compuesto de un cierto tipo de mezcla que hacía que tales probabilidades fueran, en vuestros términos, posibles en tanto que incentivos primordiales para sus vidas. Cada persona está en su lugar. Estáis donde estáis, debido a que vuestra conciencia formó ese tipo de realidad. Vuestra situación física por entero estará orientada hacia ahí, y vuestra estructura neurológica seguirá el patrón habitual. A medida que aprendéis a dejar a un lado los conceptos antiguos, comenzáis a experimentar la evidencia de otros niveles de realidad y os volvéis conscientes de otros mensajes que previamente habíais bloqueado. Una cierta parte del periodo de entrenamiento de Rupert ya ha terminado. Todo el foco de su personalidad acepta ahora la validez de muchos mundos, y me refiero a unos términos prácticos. Os he dicho muchas veces que vuestra conciencia no es estacionaria, sino siempre cambiante y creativa, de modo que cada uno de vosotros durante toda la vida se va moviendo a través de su psique, y vuestra experiencia física se ve alterada de forma correspondiente. Durante estos años, por tanto, la posición de Rupert en su psique se ha desplazado gradualmente hasta que ha encontrado un nuevo campo base que es mejor para él, que resulta ser más firme. Desde este nuevo marco puede manejar más eficientemente diferentes tipos de estímulos y reunirlos conjuntamente para construir un modelo comprensible de otras realidades. Continuaré hablando desde mi único propio punto de vista, pero en vuestros términos Rupert es uno de vosotros, y sus exploraciones, vistas desde vuestra perspectiva, pueden ser muy valiosas. Vamos a ver. Estos libros, los escritos y los aún no escritos suyos y míos, proveerán de marcos para otros que los seguirán, si lo desean, y como lo deseen.